Buenas tardes, mi nombre es Alan José Estudia Ríos. Voy a hacer algunos ensayos del tema de mecánica de fluidos, densidad. La densidad representa la masa por unidad de volumen y da idea de lo concentrada que está la materia. Voy a hacer tres ensayos, uno del agua con aceite, el segundo ensayo va a ser del agua, un huevo y sal, y el tercer ensayo va a ser de agua y un cubo de hielo. Primero voy a hacer del agua y el aceite. Pero antes voy a recargar algunos puntos. Aquí tenemos un vaso de agua y aceite. Ya. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aceite es de 920 kilogramos por metro cúbico. Vemos que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. Entonces, como la densidad del agua es mayor que del aceite, quiere decir que el agua es más densa que el aceite. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Aquí tenemos un vaso de agua. Aquí tenemos aceite como mencioné. ¿Qué va a pasar cuando le echo un poco de aceite? Vamos a ver. Le echo un poco de aceite. Y vemos que el agua está en el fondo y el aceite está en la superficie del agua. No sé si se puede llegar a apreciar. El agua está en el fondo y el aceite está en la superficie del agua. Eso quiere decir que el agua es más densa que el aceite. Como hemos visto, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y del aceite es 920 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como el agua está en el fondo y el aceite está en la superficie, es decir, está arriba, quiere decir que el agua es más densa que el aceite. Otro ensayo que voy a hacer ahora va a ser del agua, un huevo y sal. Voy a recalcar algunos puntos. Aquí tengo el agua que su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua de mar, del agua salada, es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que si nosotros tenemos agua, ¿sí?, y lo aumentamos unas cucharadas de sal, el agua va a cambiar su volumen, va a aumentar su volumen. De 1000 kilogramos por metro cúbico va a subir a 1030. Es decir, va a aumentar el volumen. Ahora, como es agua salada, va a aumentar su volumen. Ya. Entonces aquí tenemos un vaso, aquí tenemos un agua en este recipiente y lo voy a introducir este huevo y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Como podemos ver, el huevo está en el fondo. Eso quiere decir que el huevo es más denso es más densa que el agua. La densidad del huevo es mayor que la del agua. Ahora, antes de eso, voy a un poco. Ahora voy a sacar el huevo. ¿Sí? Ahora, aquí tengo el agua, que su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora voy a cambiar su densidad, voy a aumentar su densidad. Voy a echar sal. Al hacer esto, el agua va a cambiar su densidad, va a aumentar su densidad. Antes era 1000 kilogramos por metro cúbico, ahora va a ser de 1030 kilogramos por metro cúbico. Ahora lo voy a dividir, lo voy a mezclar. Ahora lo voy a introducir el huevo y vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Creo que falta echar más sal. Voy a sacar el huevo y lo voy a seguir mezclando. Introduzco el huevo y vemos que el huevo está flotando. No sé si se puede llegar a ver. El huevo está flotando. Eso quiere decir que el agua salada, como está en el fondo, y aquí se puede ver claramente,
el huevo está flotando. Vemos que el agua salada está en el fondo y el huevo está en la superficie del agua. Eso quiere decir que el agua es más densa que el huevo, ¿sí? Pero ahorita es agua salada. Ahorita está con su densidad de 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el agua salada es más densa que el huevo. Aquí se puede ver que está flotando el huevo. Entonces, quiere decir que el agua de salada, el agua de mar, es más densa que el huevo. Por esas razones que flota. Ahora aquí tenemos un vaso de agua y unos cubitos de hielo. Ahora voy a mencionar algunos puntos. La densidad del agua sabemos que ya es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del hielo es de 920 kilogramos por metro cúbico. Voy a mencionar algo más. Aquí tenemos un cubito de hielo. ¿Sí? Sabemos que esto antes inicialmente era agua, ¿no? Era líquido, era agua. Se ha llegado a su punto de fusión, que sabemos que el agua se congela a los 0 grados. Se ha llegado a ese punto y se ha congelado el cubito. Sí, pero antes era agua y su densidad era de 1000 kilogramos por metro cúbico. Se ha congelado, se ha llegado a su punto de fusión, a los 0 grados centígrados, se ha congelado. El cubito de agua se ha convertido en un cubito de hielo. Ha aumentado su volumen, pero ha disminuido su densidad, porque antes era de 1000 kilogramos por metro cúbico y ha disminuido a 920 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí vemos que la densidad del agua es mayor que la del hielo. Entonces, como la densidad del agua es mayor que la del hielo, eso quiere decir que el agua es más densa que el hielo. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Cuando introduzca un cubito de hielo en el vaso de agua, vamos a ver qué va a pasar. Vemos que el agua está en el fondo y el cubo de hielo está en la superficie del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua es más densa que el hielo. Y podemos ver, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del hielo es 920 kilogramos por metro cúbico. Aquí se ve claramente que la densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. Entonces, el agua es más densa que el hielo. Y aquí podemos verlo. El agua está en el fondo, el hielo está en la superficie del agua, entonces el agua es más densa que el hielo. Entonces, cuando nos pregunten, ¿no? ¿Por qué cuando tengo mi refresco y le introduzco algunos cubitos de hielo, por qué el hielo flota? Entonces dicen por qué el agua es más densa que el hielo, porque la densidad del agua es mayor que la del hielo. Con eso concluyo la exposición. Muchas gracias.